Imagina la escena. No al amanecer, no a plena luz del día, sino en la oscuridad más densa. 300 hombres inmóviles, rodeando un océano humano de 135.000 enemigos. No hay gritos, no hay choque de ejércitos, solo el sonido seco del metal ajustándose, el crujir de la tierra bajo los pies, la respiración contenida de hombres que saben que, si fallan, no habrá huida. Frente a ellos, el campamento enemigo duerme confiado, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, como un mar sin orillas. Antorchas apagadas, armas apoyadas, cuerpos relajados por la certeza del número. Todo parece indicar que esto no es una batalla, sino un suicidio colectivo. Y entonces llega la orden. No es un grito heroico, no es un discurso, es una instrucción absurda, casi ofensiva para la lógica militar. No atacar primero, no cargar, no usar la espada, esperar, mantener la posición, sostener el silencio. En ese instante, el miedo no está solo del lado de los que duermen, está también en los corazones de los 300, porque saben algo que el enemigo aún no sabe. Esta noche no se gana con fuerza, se gana con terror. Cuando la señal finalmente se libera, no cae como un rayo, explota como una pesadilla, luz repentina, ruido ensordecedor, trompetas rompiendo la noche desde todas las direcciones. El campamento despierta sin entender cuántos atacan, desde dónde, ni contra quién luchar. En la confusión, la mente colapsa antes que el cuerpo. El enemigo corre, grita, golpea sombras. Se atacan entre ellos. El pánico hace el trabajo que miles de espadas no podrían hacer. No es una victoria física, es una demolición psicológica. Ellos no vencieron porque eran más fuertes. Vencieron porque entendieron algo que casi nadie entiende en la guerra, en el poder y en la vida. Cuando el miedo toma el control, los números dejan de importar. Si esta escena te atrapó, deja tu like ahora mismo para que más personas descubran estas historias desde otra perspectiva. Suscríbete si quieres seguir explorando batallas bíblicas como estrategias mentales, no solo como relatos religiosos. Y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Qué parte del mundo te acompaña en esta historia esta noche? Durante años, Israel no vivió en estado de guerra, vivió en estado de persecución. No había frentes claras ni batallas heroicas. Había miedo cotidiano. Los madianitas no venían a conquistar ciudades ni a negociar tratados. Venían a vaciarlo todo. Llegaban como una plaga estacional, innumerables, rápidos, organizados, y se llevaban las cosechas justo antes de la siega. Lo que no podían cargar, lo destruían. El hambre no era un accidente, era una estrategia. Las familias aprendieron a desaparecer. No dormían en casas, dormían en cuevas, en grietas de las montañas, en refugios improvisados cavados con las manos. Los niños crecían aprendiendo a no hacer ruido. Los ancianos miraban los campos desde lejos, sabiendo que el fruto de meses de trabajo no les pertenecía. No había seguridad, solo espera. Espera al próximo saqueo. Espera al próximo invierno sin grano. Espera a la próxima humillación. El miedo no era momentáneo, era estructural. Se respiraba en cada decisión. Sembrar era un riesgo. Criar ganado era una invitación al desastre. Incluso reunirse era peligroso. El enemigo no necesitaba estar presente para controlar. Bastaba con la certeza de que volvería. Así funciona la caza prolongada. No persigue siempre, pero nunca deja que la presa se sienta a salvo. Por eso esta historia no empieza con héroes ni con ejércitos alineados. Empieza con un pueblo encogido, quebrado por la repetición del abuso. Israel no se preparaba para luchar, se preparaba para sobrevivir un día más. La identidad se erosionaba lentamente. Cuando la opresión dura lo suficiente, la mente se adapta a la sumisión. Y ese es el punto más peligroso de todos. Cuando el miedo se vuelve normal. Eso es lo que hace que la escena de los 300 sea tan perturbadora. No surge de la confianza, sino del
agotamiento. No nace del orgullo, sino de la desesperación. No es una guerra declarada entre iguales. Es el momento exacto en que una presa, acorralada durante años, deja de huir y decide que si va a morir, no será en silencio. Esta historia suele contarse como un milagro simple, casi infantil. Pocos venciendo a muchos porque Dios lo quiso así. Pero esa lectura cómoda pierde lo más inquietante del relato. Esto no es un milagro genérico. Es una lección brutal sobre cómo se gana una guerra cuando no tienes números, recursos ni margen para fallar. Es una historia de psicología aplicada al extremo. Nada aquí es aleatorio, nada es impulsivo. Antes de que se rompa un solo jarro, ya se ha librado la verdadera batalla. La selección de los hombres no fue simbólica, fue estratégica. No se trataba de fuerza física, sino de control interno. De eliminar al indeciso, al ansioso, al que transmite miedo al grupo. Quedarse con pocos no fue una desventaja, fue una purificación del sistema. Menos ruido, menos errores, menos contagio emocional. El arma principal tampoco fue la espada, fue el terror, la confusión, la incapacidad del enemigo para entender qué estaba ocurriendo. Cuando un ejército despierta sin claridad, sin cadena de mando visible, sin un punto claro de ataque, la mente entra en colapso. Y cuando la mente colapsa, el cuerpo la sigue. El pánico no necesita órdenes. Se propaga solo, como fuego en un campo seco. Eso es lo que hace esta venganza tan inquietante. No busca enfrentar fuerza contra fuerza. Busca quebrar la percepción del enemigo. Hacerle creer que está rodeado, que es superado, que ya perdió, incluso antes de luchar. Es una demolición interna. El enemigo no es derrotado por los 300, sino por su propia reacción ante lo desconocido. Esta historia no glorifica la violencia. Expone una verdad incómoda. En situaciones extremas, sobrevive quien entiende cómo funciona la mente humana bajo presión. La victoria comienza mucho antes del primer golpe. Comienza cuando alguien comprende que la guerra real no se libra en el campo, sino en la cabeza del adversario. Antes de seguir avanzando en esta historia, vale la pena hacer una pausa breve. No para romper el clima, sino para fortalecerlo. Porque relatos como este no son solo narraciones antiguas. Son mapas mentales sobre cómo los seres humanos reaccionan cuando están al límite. Si este enfoque te resulta interesante, si te atrae mirar las historias bíblicas, no como fábulas decorativas, sino como estudios de estrategia, supervivencia y psicología bajo presión, entonces este espacio también es para ti. Apoyar este contenido es simple y hace una diferencia real. Dejar un like ayuda a que estas historias, contadas desde una perspectiva más profunda y honesta, lleguen a más personas que buscan algo más que una versión superficial del pasado. Suscribirte significa que podrás seguir explorando batallas, decisiones extremas y patrones humanos que se repiten una y otra vez, incluso hoy. Y hay algo más que me interesa genuinamente. Estas historias cruzan siglos y fronteras, pero siempre encuentran eco en alguien, en algún lugar. Por eso, si te nace, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo este video. No es solo un dato. Es un recordatorio silencioso de que, aunque hablamos de eventos antiguos, hay personas reales, en distintos rincones del mundo, reflexionando juntas sobre las mismas preguntas. ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se resiste? ¿Y qué precio tiene la victoria? Ahora, sí, volvamos a la historia. Para entender por qué Israel estaba al borde del colapso, hay que mirar al enemigo con honestidad, sin caricaturas. Los madianitas no eran villanos de cuento ni una horda caótica movida solo por crueldad. Eran una máquina de saque altamente eficiente. Nómadas expertos en la guerra de desgaste, sabían exactamente cuándo aparecer y cuándo desaparecer. No buscaban conquistar territorios ni gobernar ciudades. Su objetivo era más devastador: vaciar la tierra y marcharse,
dejando atrás hambre y dependencia. No venían solos. A su paso se unían los amalecitas y otros pueblos del oriente, formando una masa móvil imposible de detener con defensas tradicionales. Eran tantos que los textos antiguos no los describen con números precisos, sino con imágenes, como enjambres, como arena, como langostas cubriendo el horizonte. Y esa metáfora no es poética, es táctica. Llegaban rápido, se dispersaban, consumían todo y se retiraban antes de que alguien pudiera reaccionar. Su ventaja no estaba solo en la cantidad, sino en la movilidad. Mientras Israel estaba atado a campos, estaciones y aldeas, ellos vivían en movimiento. No dependían de cosechas locales, porque se alimentaban de las de otros. No defendían murallas porque no las necesitaban. Su guerra no era frontal, era económica, psicológica y constante. Cada incursión enviaba el mismo mensaje. Nada de lo que construyas es seguro. Eso es lo que los hacía tan peligrosos. No solo robaban alimento, robaban previsibilidad, robaban esperanza. Nunca atacaban cuando el pueblo estaba listo, siempre cuando estaba cansado. Y al repetir ese patrón, año tras año, transformaron la supervivencia de Israel en una reacción permanente al miedo. No luchaban contra un ejército, luchaban contra una sombra que regresaba siempre más numerosa. Presentar a los madianitas como simples malvados es perder la lección central. Ellos eran eficaces. Y solo entendiendo esa eficacia se puede comprender por qué la respuesta contra ellos no podía ser convencional. Para derrotar a una plaga que vive del saque, no basta con fuerza. Hace falta quebrar el sistema que la mantiene viva. Aquí es donde la historia deja de parecer una batalla y empieza a parecer una partida de ajedrez jugada en la oscuridad. El campo de batalla no es un valle ni una muralla. Es la mente humana bajo presión. Todo el plan gira alrededor de 4 elementos invisibles, pero letales: el miedo, la noche, la confusión y la ruptura de la comunicación. Ninguno de ellos requiere superioridad numérica, solo exige comprensión profunda de cómo reacciona un grupo cuando pierde referencias. El miedo es el primer movimiento, no el miedo al dolor, sino el miedo a lo desconocido. Un ejército puede soportar pérdidas si entiende contra quién lucha, pero cuando no sabe cuántos atacan, desde dónde, ni por qué, la lógica se derrumba. La noche amplifica ese efecto. En la oscuridad, la vista falla, los sonidos se distorsionan, y cada sombra se convierte en una amenaza. La mente completa lo que no puede ver, y casi siempre lo hace de la peor manera posible. La confusión es el segundo golpe. No se trata de causar caos al azar, sino de crear estímulos simultáneos que el cerebro no puede procesar a tiempo. Ruido desde varios puntos, luz repentina, señales contradictorias. Cuando todo ocurre a la vez, no hay espacio para órdenes claras. Y ahí aparece el tercer factor, la comunicación rota. Los líderes no pueden coordinar, los mensajeros no saben a dónde ir, las órdenes se pierden o llegan demasiado tarde. En ese punto, el enemigo ya no necesita ser atacado. Empieza a atacarse solo. Un soldado corre y arrastra a otro. Un grito provoca una estampida. Un golpe en la oscuridad se confunde con traición. El miedo se contagia más rápido que cualquier arma. La masa pierde forma, se fragmenta, se vuelve peligrosa para sí misma. Ese es el objetivo real del plan, no derrotar a 135,000 hombres, sino convertirlos en una multitud sin dirección. Cuando un ejército pierde cohesión, deja de ser un ejército. Se convierte en una amenaza interna. Y en esa transformación silenciosa, la victoria ya está decidida, incluso antes de que se levante una sola espada. La parte más cruel de esta historia no es el ataque, es la espera. Gideón observa desde la distancia mientras el campamento enemigo se extiende ante sus ojos como un mar interminable. Tiendas, fogatas, animales, hombres moviéndose con la tranquilidad de quien se
sabe invencible. No hay prisa en el bando enemigo. Saben que el tiempo juega a su favor. Cada día que pasa es una cosecha menos para Israel, un niño más con hambre, una familia más escondida en las colinas. El pueblo no está reunido en formación. Está disperso, oculto, encogido. Hay cuevas llenas de silencio, miradas que evitan el horizonte, manos que ya no sostienen herramientas, sino miedo. Nadie habla de victoria. Hablan de sobrevivir hasta mañana. Gideón entiende la trampa en la que están, atrapados. Atacar de día es una sentencia de muerte. La superioridad numérica del enemigo es abrumadora. Una carga frontal sería borrada en minutos. Pero no atacar tampoco es una opción real. Significa aceptar una agonía lenta, ver cómo todo se pierde sin resistencia. La tensión crece con cada amanecer. No hay avances, no hay señales claras, solo la certeza de que algo tiene que romperse. En esa quietud forzada, el miedo se filtra en la mente de todos. La duda se vuelve contagiosa. ¿Y si este es el final? ¿Y si no hay salida? La espera desgasta más que la batalla, porque no ofrece catarsis ni alivio, solo erosiona. Gideón lo sabe. Sabe que el enemigo espera un movimiento desesperado, un error, un intento torpe de valentía. Por eso no se mueve. Cada segundo inmóvil es una decisión consciente. No es pasividad, es contención. Es soportar el peso de la incertidumbre sin ceder al impulso de hacer algo solo para dejar de sentir. La guerra, en ese momento, no se libra con armas, se libra con nervios. Y en esa espera prolongada, ambos bandos están siendo probados. La pregunta ya no es quién tiene más hombres, sino quién se quebrará primero bajo el peso del tiempo. El punto de inflexión no llega con un ataque ni con un discurso encendido. Llega en silencio, casi de manera íntima. Gideón se acerca al borde del campamento enemigo sin ser visto, escuchando lo que no estaba destinado a oídos israelitas. No oye planes de victoria ni risas confiadas. Oye miedo. Oye confusión. Oye a un soldado relatando un sueño extraño, torpe, aparentemente insignificante. Un pan rodando, una tienda derrumbándose, una imagen absurda, y sin embargo, cargada de sentido. Lo más importante no es el sueño en sí, es la interpretación inmediata que surge del otro lado. El compañero no se burla, no minimiza, reconoce el símbolo al instante, dice el nombre de Gideón, dice derrota, dice que el campamento caerá. En ese momento ocurre algo decisivo. El miedo cambia de bando. Lo que parecía una masa invencible revela una grieta interna. Si incluso aquí, en el corazón del campamento, la mente ya contempla la derrota, entonces la batalla real ya ha comenzado. Para Gideón, ese instante no produce euforia. No hay celebración. Hay claridad. Una certeza fría, casi quirúrgica. Ahora da. No porque sean más fuertes, sino porque el enemigo ya se ha contado a sí mismo una historia de caída. Y cuando una multitud empieza a creer en su propia derrota, no necesita que alguien la empuje mucho más. Esa microvictoria es peligrosa precisamente porque es invisible. Nadie más la ve. No hay testigos, no hay pruebas físicas, solo una convicción interna que reorganiza todo el plan. A partir de ese momento, Gideón ya no duda del sí, solo del cómo. La espera deja de ser angustia y se convierte en cálculo. La noche deja de ser amenaza y pasa a ser aliada. Este es el tipo de señal que cambia guerras. No grita, no brilla, se filtra. Y cuando alguien la reconoce a tiempo, el resultado ya no depende del azar, sino de ejecutar con precisión algo que en el fondo ya está decidido. El ataque comienza sin sangre. No hay lluvia de flechas ni choque de acero. Lo primero que se rompe no es un cuerpo, es la percepción. En la noche cerrada, 300 hombres avanzan sin ser vistos, cada uno con una antorcha escondida dentro de un jarro de barro, cada uno con una trompeta en la mano.
No parecen soldados, parecen sombras. Y precisamente por eso funcionan. Cuando llega la señal, el movimiento es simultáneo. Los jarros se quiebran de golpe. El sonido seco del barro explotando se multiplica por cientos y retumba en la oscuridad. Al mismo tiempo, las antorchas se encienden, brotando de la nada como si un ejército entero hubiera aparecido de repente alrededor del campamento. Y entonces suenan las trompetas. No una, no 10, cientos, desde todas las direcciones. El cerebro humano no está diseñado para procesar eso en segundos. El enemigo despierta sin entender si está siendo atacado por miles o decenas de miles. No ve filas, no ve formaciones, solo luces rodeándolo y ruido viniendo de todos lados. El sistema nervioso entra en modo de emergencia. El cuerpo reacciona antes de que la razón pueda intervenir. La confusión se convierte en pánico. Esta no es una emboscada tradicional. Es una representación. Una puesta en escena calculada para romper la coherencia interna del campamento. Cada trompeta sugiere una unidad. Cada antorcha, un batallón. La mente completa el resto, inflando la amenaza hasta niveles absurdos. En cuestión de segundos, 135.000 hombres creen estar rodeados por un ejército imposible. El ataque no busca matar, busca desorganizar, busca que nadie sepa quién manda, quién ataca, ni dónde huir. En ese caos, el enemigo empieza a reaccionar de forma automática, empujando, corriendo, golpeando a cualquiera que se cruce. La violencia ya no viene de fuera. Nace dentro del propio campamento. Ese es el golpe maestro. Atacar el sistema nervioso, colectivo. Cuando el miedo se vuelve físico, cuando la mente entra en supervivencia pura, la estructura se desintegra sola. Y en ese momento, sin haber levantado una espada, la batalla ya está ganada. Lo más peligroso de este plan no era el enemigo, era el margen de error. Todo dependía de una coordinación absoluta. 300 hombres, separados en grupos, desplegados alrededor de un campamento gigantesco, debían actuar como si fueran uno solo. El mismo segundo, el mismo gesto, el mismo ritmo. No había espacio para improvisación ni para heroísmos individuales. Si uno se adelantaba, quedaba expuesto. Si otro se retrasaba, rompía la ilusión. Si un grupo fallaba, no había retirada. Había aniquilación. Aquí el silencio no es ausencia de acción, es disciplina extrema. Nadie puede toser, nadie puede moverse antes de tiempo, nadie puede reaccionar al miedo. El cuerpo quiere correr, la mente quiere gritar, pero todo eso debe ser reprimido. La vida depende de sostener la tensión un instante, más que el impulso. No es una prueba de valentía, es una prueba de control. La precisión es igual de letal que cualquier arma. El sonido de los jarros rompiéndose debe ser simultáneo para parecer un solo estallido envolvente. Las antorchas deben aparecer al mismo tiempo para cerrar el círculo psicológico. Las trompetas deben sonar juntas para que el enemigo no pueda distinguir direcciones. Un segundo de diferencia transforma una estrategia brillante en una ejecución pública. El sincronismo es lo que convierte a 300 hombres en un ejército ficticio de miles. Sin él, solo serían individuos aislados en la oscuridad, rodeados por una masa aterrorizada, pero aún peligrosa. La fuerza del plan no está en la sorpresa inicial, sino en la coherencia del engaño. Mantener esa coherencia bajo presión es casi sobrehumano, por eso esta parte de la historia es tan incómoda. Nos recuerda que no siempre gana el más fuerte ni el más numeroso, sino el grupo capaz de someter su miedo a una estructura común. Aquí, la batalla se decide antes de empezar, en la capacidad de 300 hombres de confiar en que los otros 299 no fallarán. En la guerra, a veces, un solo error no cuesta la vida de uno, cuesta la vida de todos. El punto sin retorno llega en un instante tan breve que no permite corrección.
Un segundo antes, todavía existe la posibilidad de pensar, de ordenar, de preguntar. Un segundo después, todo eso desaparece. Los jarros se quiebran al mismo tiempo y el sonido del barro rompiéndose atraviesa la noche como una señal de desastre. De la oscuridad brota la luz. Antorchas encendidas rodean el campamento desde todos los ángulos. No hay frente, no hay retaguardia, solo destellos y sombras moviéndose en círculos. Las trompetas irrumpen de golpe, largas, agudas, multiplicadas por el eco de la noche. Para una mente que acaba de despertar, ese ruido no se interpreta como música ni como señal ritual. Se interpreta como invasión total. El cerebro busca patrones y no los encuentra. Intenta contar y falla. Son cientos, miles, decenas de miles. La lógica necesita tiempo. El terror no. Los midianitas se levantan a medias, chocan entre ellos, buscan armas sin saber hacia dónde mirar. Los líderes gritan órdenes que nadie escucha. Las voces se superponen, se contradicen, se pierden. En la oscuridad, cada silueta parece un enemigo. Cada movimiento es una amenaza. La noche ya no protege, confunde. El campamento, que hace horas era un espacio seguro, se transforma en una trampa cerrada. Ese es el momento exacto en que la razón se rinde. Cuando no se entiende quién ataca, desde dónde ni por qué, el cuerpo entra en supervivencia pura. No hay estrategia, solo impulso. Correr, empujar, golpear primero. Algunos atacan sombras, otros hieren a aliados. El enemigo real ya no necesita intervenir. El caos hace el trabajo. Este error no es táctico, es psicológico. No ocurre porque alguien eligió mal, sino porque el sistema colapsó bajo estímulos imposibles de procesar. Una vez cruzado ese umbral, no hay forma de volver atrás. La batalla deja de ser una confrontación entre dos fuerzas y se convierte en una reacción en cadena. Y cuando el terror vence a la lógica, el resultado ya está sellado, aunque todavía no haya caído una sola espada. Lo que sigue ya no puede llamarse combate. Es un espasmo. El campamento entero entra en convulsión como un cuerpo que pierde el control de sus propios músculos. Los gritos estallan en todas las direcciones, no como órdenes, sino como reflejos de pánico. Voces que llaman nombres, voces que suplican, voces que insultan a la nada. En la oscuridad, el sonido viaja más rápido que la vista, y cada grito parece venir de un enemigo distinto. Las sombras se cruzan sin forma. Hombres corriendo sin saber hacia dónde, chocando entre sí, cayendo, levantándose y golpeando cualquier silueta que se mueva. El suelo se llena de objetos abandonados, armas, escudos, cuerpos. Nadie mantiene formación, nadie reconoce insignias. El miedo borra las diferencias. En ese caos la noche se convierte en un arma más letal que cualquier espada. Algunos despiertan con el golpe ya encima. Otros hieren por reflejo a quien intenta ayudarlos. Un movimiento brusco es interpretado como ataque. Una mano extendida se convierte en amenaza. El enemigo ya no es externo. Está mezclado, confuso, indistinguible. Y así comienza lo impensable. Los midianitas empiezan a matarse entre ellos. No es traición consciente. Es desorientación total. Un ejército sin visión clara se transforma en una multitud peligrosa para sí misma. La disciplina se evapora. Los líderes pierden autoridad. Las órdenes no llegan o llegan demasiado tarde. Cada hombre actúa solo, dominado por el impulso de sobrevivir un segundo más. Desde fuera, el ataque parece imparable, pero lo que realmente ocurre es una implosión. El sistema colapsa desde adentro. El terror circula como una descarga eléctrica, provocando reacciones en cadena. Un grupo huye y arrastra a otro. Una caída genera una avalancha. Cada intento de escapar empeora la situación. Este es el infierno sin orden. No hay gloria, no hay control, no hay honor. Solo un campamento que se devora a sí mismo, demostrando una verdad incómoda.
Cuando el miedo toma el mando, el enemigo más letal no está enfrente, sino al lado. En ese momento, la reacción instintiva sería lanzarse al ataque y aprovechar el caos. Cargar, golpear, rematar. Pero eso no es lo que hacen Gideón y los 300. Y ahí está la decisión más difícil de toda la noche. Ellos no entran en combate abierto, no corren hacia el campamento, no buscan sangre inmediata, se mantienen firmes en sus posiciones, rodeando, observando, sosteniendo la presión como quien aprieta una herida sin cerrarla. Ese segundo suspendido es letal. El miedo ya está activo, pero todavía es inestable. Si se ataca demasiado pronto, el enemigo puede reagruparse, encontrar un objetivo claro y responder con fuerza. Por eso Gideón espera. Mantiene las antorchas encendidas. Las trompetas vuelven a sonar. La presencia sigue ahí, constante, inescapable. El mensaje es claro. No hay salida, no hay dirección segura, no hay descanso. Desde dentro del campamento, la sensación es insoportable. El ataque no termina, pero tampoco se define. El cuerpo está en alerta máxima y no encuentra resolución. El pánico necesita madurar, crecer, desbordarse. Cada segundo adicional sin un enemigo visible erosiona más la mente que un golpe directo. La imaginación hace el trabajo sucio, multiplicando amenazas, inventando ejércitos, anticipando muertes. Gideón entiende que el miedo tiene su propio ritmo. Forzarlo demasiado pronto lo debilita. Sostenerlo lo vuelve absoluto. Así, los 300 no luchan con los brazos, luchan con la espera. Rodean como un anillo cerrado que no avanza ni retrocede. El enemigo siente que el cerco se estrecha aunque nadie se mueva. Finalmente, el punto de quiebre llega solo. No como una orden, sino como una reacción colectiva. Alguien corre, otro lo sigue. Un grupo entero rompe filas buscando una salida que no existe. El pánico deja de ser interno y se convierte en huida visible. En ese instante, la decisión ya está tomada por el enemigo. La fuga reemplaza a la resistencia. Ese segundo suspendido decide todo. No es la violencia la que gana la batalla, sino el dominio del tiempo y del miedo. Cuando el terror madura por completo, ya no necesita ser empujado. Se convierte en su propia fuerza de destrucción. Cuando la fuga finalmente comienza, no lo hace de forma ordenada. No hay retirada estratégica ni líneas de defensa. Es un derrumbe. Hombres corriendo sin mirar atrás, tropezando, soltando armas, empujándose unos a otros en un intento desesperado por escapar del miedo que ya no pueden controlar. En ese instante, el pánico deja de ser interno y se vuelve visible, y es ahí cuando la historia entra en su fase más brutal. Israel no responde con discursos ni formaciones elegantes. Responde llamando a los que estaban esperando este momento desde hace años. Los refuerzos acuden desde las colinas, desde los caminos, desde los escondites. La persecución comienza no como una carga gloriosa, sino como una cacería implacable. El enemigo ya no es una fuerza organizada, es una presa en estampida. No hay cantos épicos ni gestos nobles. Hay velocidad, ventaja y rabia acumulada. Cada paso de la huida expone la espalda. Cada intento de escapar confirma la derrota. La violencia ya no busca intimidar ni confundir. Busca cerrar el ciclo. Convertir años de saqueo, hambre y humillación en un final definitivo. La guerra deja de ser simétrica. Ya no se enfrentan dos ejércitos. Se impone uno solo. La persecución atraviesa valles y senderos, alcanza a los rezagados, corta rutas, acorrala a los que creían haber salido. No es una escena limpia. Es desordenada, rápida, despiadada, y por eso mismo, efectiva. El pánico que antes desorganizaba ahora acelera la destrucción. Cada fugitivo arrastra a otro. Cada caída ralentiza al grupo. Cada error cuesta la vida. Esta es la catarsis brutal que pocas veces se cuenta.
No la victoria elegante, sino el cierre violento de una opresión prolongada. Para Israel, no se trata de honor, sino de supervivencia. No es una batalla que se recuerda con orgullo estético, sino con alivio. La cacería termina cuando ya no queda nadie que pueda volver a saquear la tierra. Y solo entonces, cuando el miedo cambia definitivamente de bando, el silencio regresa. En ese punto la violencia deja de ser dispersa y se vuelve precisa. El foco ya no está en la masa que huye, sino en quienes todavía podrían reorganizarla. Los líderes, los príncipes, los reyes. Mientras exista una cabeza capaz de dar órdenes, el caos puede revertirse. Por eso la victoria no se considera completa mientras el mando siga con vida. La persecución cambia de objetivo. Ya no se trata de correr más rápido, sino de cortar el centro nervioso del enemigo. Estos hombres no son símbolos decorativos, son nodos de control. Alrededor de ellos se agrupan los restos de disciplina, los intentos desesperados de resistencia, las últimas órdenes gritadas entre el polvo y el miedo. Israel lo entiende con claridad brutal. Mientras ellos respiren, la amenaza no ha terminado. Así que la cacería se vuelve selectiva. Se pregunta por nombres. Se persigue con intención. Se acorrala sin dar espacio a negociación. Cuando finalmente caen, el efecto es inmediato. No hay discurso final ni gesto heroico. Solo silencio. La huida se transforma en dispersión. Los grupos se rompen en individuos. Nadie sabe a quién seguir. Nadie sabe qué hacer. Sin cabeza, el cuerpo no lucha. Se desintegra. Lo que antes parecía una fuerza imparable, se convierte en restos errantes, incapaces de volver a organizarse. Este es el momento en que la guerra realmente termina, aunque aún haya hombres con vida, porque la amenaza ya no existe como sistema. Sin líderes, no hay represalia futura. No hay retorno coordinado. No hay venganza estructurada. Solo polvo, miedo y supervivientes aislados que ya no pueden saquear ni dominar. Cortar la cabeza no es un acto simbólico, es una necesidad estratégica. Es la diferencia entre una victoria temporal y un final definitivo. Israel no buscaba ganar una batalla, buscaba que la caza terminara para siempre, y en la lógica despiadada de ese mundo, solo había una forma de lograrlo: asegurarse de que nadie quedara con autoridad para volver a levantar el terror. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda y deja de servir como inspiración limpia. No hay forma de embellecer lo que ocurre después. No hay lenguaje simbólico que suavice el hecho central. La venganza es violenta y el final es implacable. No se trata de justicia poética ni de una victoria elegante. Es la conclusión brutal de años de caza, hambre y humillación acumuladas. El exterminio no nace del placer, nace del miedo a que todo vuelva a empezar. Cada golpe lleva consigo la memoria de una cosecha robada, de una noche escondidos, de un niño que aprendió a callar para sobrevivir. Cuando una opresión se prolonga demasiado, la respuesta rara vez es equilibrada. Es excesiva, es definitiva, y eso no la hace bonita, solo comprensible dentro de su contexto. Aquí no hay héroes posando para la historia. Hay hombres tomando decisiones que no quieren tomar, pero que sienten necesarias. En ese mundo, dejar sobrevivientes capaces de reorganizarse significaba aceptar el riesgo de un nuevo ciclo de terror. La misericordia no era una virtud abstracta, era una apuesta peligrosa, y a veces, sobrevivir exige elegir el camino que deja cicatrices más profundas. Este es el punto que muchos prefieren omitir, porque rompe la narrativa cómoda del bien triunfando sin costo. La verdad es que la supervivencia prolongada en condiciones extremas suele deformar la moral. No porque las personas se vuelvan monstruos, sino porque el margen para la compasión se reduce hasta casi desaparecer. No se lucha para ser mejor, se lucha para no desaparecer. Mirar esta parte de la historia sin romantizarla es esencial. Nos obliga a reconocer que algunas victorias salvan a un pueblo,
pero marcan a quienes las ejecutan. Que hay finales que aseguran la vida futura al precio de cargar con decisiones que no se celebran, solo se soportan, y que entender eso no es justificar la violencia, sino aceptar una verdad incómoda. A veces, la supervivencia no se parece en nada a la virtud. Cuando la violencia cesa y el polvo se asienta, aparece un enemigo distinto, silencioso y seductor. No llega con espadas ni gritos, llega con oro. Después de la sangre, vienen los despojos. Objetos brillantes recogidos de los caídos, ornamentos, anillos, cadenas. Cada pieza es un recuerdo tangible de la victoria y al mismo tiempo, una promesa peligrosa. El pueblo, exhausto pero eufórico, pide su parte, no por codicia inmediata, sino por necesidad y por símbolo. Quieren algo que pruebe que el sufrimiento terminó, y junto con el oro, surge algo aún más tentador, la idea de coronar al vencedor. La gente no solo ve a un líder militar, ve a un salvador, alguien que hizo lo que parecía imposible, alguien que devolvió la seguridad, y en ese momento, la línea entre gratitud y idolatría se vuelve borrosa. Ofrecerle un trono parece lógico. Convertirlo en rey parece una forma de asegurar que el terror no regrese. Esta es la ironía más peligrosa de la victoria. Lo que se ganó luchando contra la opresión empieza a transformarse en una nueva forma de dependencia. El poder, que antes estaba en manos del enemigo, ahora se concentra en una figura única. El oro, símbolo de liberación, se convierte en prueba de tentación. Cada ornamento es una pregunta silenciosa. ¿Qué harás ahora con esto? Gideón se enfrenta a un dilema que no se resuelve con fuerza. Rechazar la corona no elimina el deseo del pueblo de ser gobernado. Aceptar los despojos no es solo un acto económico, es un gesto simbólico que puede deformar el significado de la victoria. El enemigo externo fue derrotado, pero el interno acaba de despertar. Así, la historia revela su giro más sutil. No toda corrupción entra por la puerta de la derrota. Algunas llegan envueltas en aplausos. La victoria abre posibilidades, pero también expone fragilidades. Después del miedo y la sangre, el oro brilla con una promesa falsa, que el poder puede sostenerse sin costo. Y esa promesa, más que cualquier ejército, ha derribado a incontables vencedores a lo largo de la historia. El impacto de esta victoria no se limita al campo de batalla ni a los días que le siguen. Se extiende como una onda que altera todo el mapa. Israel, que hasta entonces vivía encogido, escondido y reactivo, recupera algo que había perdido hacía años: el aliento. No solo cesan los saqueos, cambia la postura interna. El pueblo deja de mirarse como presa permanente. La tierra vuelve a sembrarse sin la certeza inmediata de perderlo todo. El miedo retrocede, pero no desaparece sin dejar marca. Los enemigos, al ver quebrado el sistema que los sostenía, se repliegan. No porque hayan sido exterminados por completo, sino porque el mito de invencibilidad se rompe. Ya no regresan como antes. La plaga pierde su ritmo. El simple recuerdo de lo ocurrido actúa como disuasión. La historia empieza a circular, exagerada, deformada, amplificada. 300 contra una multitud se convierte en referencia, en advertencia. El imposible vencido entra en la memoria colectiva. Pero ese cambio externo tiene un costo interno. Las personas que sobreviven a una opresión prolongada no regresan intactas a la normalidad. El trauma no se borra con una victoria. El cuerpo aprende a relajarse lentamente. La mente tarda en confiar. El silencio nocturno, antes roto por el terror, ahora pesa por la ausencia de amenaza, y no todos saben habitarlo de inmediato. Esta victoria redefine el relato del pueblo. Ya no solo son los que fueron oprimidos, sino los que respondieron. Eso fortalece, pero también endurece. La memoria de lo que fue necesario hacer para sobrevivir
se convierte en parte de la identidad. Se gana seguridad, pero se pierde inocencia. El mapa político cambia, pero el mapa psicológico también. Así funcionan los grandes puntos de inflexión. Salvan una generación y marcan a la siguiente. El mundo alrededor se reordena, pero dentro queda una huella profunda. La historia celebra lo imposible logrado. Los sobrevivientes cargan con el peso de haberlo logrado como se logró. Y, en esa tensión entre alivio y cicatriz, nace el nuevo equilibrio. La tensión final no surge de una traición abierta, sino de algo mucho más sutil. Gideón rechaza el título de rey, y con ese gesto parece cerrar la historia de forma correcta. Dice que no gobernará, que no tomará el lugar que no le corresponde. En apariencia, el peligro ha pasado. Pero la victoria deja residuos, y uno de ellos es la necesidad humana de concretar lo invisible en una figura tangible. El pueblo, marcado por años de miedo, no quiere volver a depender de lo intangible. La experiencia de la salvación reciente crea una asociación peligrosa. Fue este hombre quien nos liberó. Fue su decisión, su valentía, su presencia. Y así, incluso sin una corona oficial, comienza a construirse un símbolo humano donde antes había un principio espiritual. La fe se desplaza lentamente del origen hacia el instrumento. Ahí nace la ambigüedad. Gideón no se proclama rey, pero acepta gestos, objetos, homenajes. Lo que empezó como gratitud se convierte en referencia constante. Y cuando un pueblo traumatizado encuentra seguridad en una persona, no tarda en convertirla en punto de dependencia. No por maldad, sino por miedo a volver al vacío. Esta es la sombra que sigue a muchas victorias. Derrotar al enemigo externo no garantiza claridad interna. El peligro ya no viene de fuera, sino de la reinterpretación de lo ocurrido. La historia empieza a girar alrededor del hombre, no del propósito. La salvación se personaliza. Y, cuando eso ocurre, el sistema que se quiso evitar reaparece con otro rostro. La victoria abre posibilidades, pero también fragilidades. El mismo acto que libera puede sembrar la semilla de un nuevo desequilibrio. No porque el héroe se vuelva tirano de inmediato, sino porque el pueblo necesita ídolos cuando el miedo aún no se ha disipado del todo. Así, la historia deja una advertencia incómoda. A veces, el momento más peligroso no es la derrota, sino lo que hacemos justo después de ganar. Con el paso del tiempo, esta historia se vuelve cómoda, se simplifica, se transforma en un mito limpio. Pocos contra muchos, valentía pura, victoria imposible. Es fácil recordarla así, porque el mito no incomoda. El mito inspira sin exigir preguntas. Pero la verdad es menos amable. Lo que ocurrió no fue una escena heroica pulida. Fue estrategia fría, manipulación del miedo, persecución prolongada y decisiones que dejaron marcas profundas. Nos gusta la imagen de los 300 porque parece clara, casi estética. Pero detrás de ese número hay noches de terror, un enemigo deshumanizado por el pánico, una huida convertida en cacería y un final que no se celebra con orgullo, sino con alivio. No fue una victoria limpia. Fue eficaz. Y esa diferencia importa. La memoria colectiva tiende a borrar el precio. Prefiere la versión donde todo encaja moralmente. Sin embargo, quienes vivieron ese momento no salieron intactos. Ganaron seguridad, pero perdieron simplicidad. Aprendieron que sobrevivir no siempre se parece a ser virtuoso, y que a veces la única alternativa al exterminio es convertirse en algo que nunca se quiso ser. Recordar esta historia solo como mito es perder su enseñanza real. La lección no es que lo imposible se puede vencer sin costo. Es que en situaciones extremas el costo existe siempre. Se paga con miedo, con violencia, con ambigüedad moral. La victoria no embellece lo que fue necesario hacer para alcanzarla. Por eso este relato incomoda cuando se mira de frente. Porque no ofrece consuelo fácil. Ofrece comprensión.
Muestra que hay momentos en la historia y en la vida en los que la elección no es entre el bien y el mal, sino entre desaparecer o actuar. Y actuar, a veces, exige cruzar límites que nadie quiere cruzar. No fue bonito, no fue noble en el sentido romántico, pero fue necesario. Y quizá la verdadera madurez no está en glorificar el mito, sino en recordar la verdad completa, con todo su peso, para no repetirla a la ligera. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esta historia no se trata solo de fe, números o milagros aislados. Se trata de cómo funciona la mente humana bajo presión extrema, de cómo la victoria, en muchos casos, se decide antes del primer golpe, cuando alguien entiende el miedo, el tiempo y la percepción mejor que su enemigo. Esa es la línea que conecta esta batalla con muchas otras que rara vez se cuentan de esta manera. Y eso es exactamente lo que seguimos explorando aquí. Batallas bíblicas donde la fuerza fue secundaria, donde la estrategia mental abrió el camino y la espada solo cerró el ciclo. Historias donde el verdadero campo de guerra no fue el suelo, sino la psicología colectiva. Si este enfoque resonó contigo, el próximo video continúa por ese mismo camino, mostrando otra confrontación donde la mente venció antes que la violencia. Suscribirte no es solo apoyar el canal. Es entrar en una tribu silenciosa de personas que leen estos relatos como mapas de comportamiento, no como fábulas decorativas. Aquí no buscamos héroes intocables ni villanos simples. Buscamos patrones, decisiones, consecuencias. Y si te nace, deja un comentario. No para opinar rápido, sino para marcar presencia. Puede ser desde dónde nos estás viendo, o qué parte de esta historia te incomodó más. Ese gesto simple crea algo que va más allá del algoritmo. Una comunidad de personas que no consumen estas historias por entretenimiento, sino por comprensión. Si quieres seguir viendo batallas donde la victoria nació en la mente antes que en la lámina, el próximo video ya te está esperando.